Buenos días, hermanos, que nos acompañan desde sus hogares este último domingo del mes de febrero a nuestro culto de adoración. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 39 y 40. Las personas que asistieron el día jueves al estudio bíblico deben acordarse de estos dos versículos que son la introducción del libro de los Salmos, para el estudio del libro de los Salmos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 y 40. Moisés estaba hablando sobre la obediencia y la advertencia contra la idolatría y la desobediencia. Y en estos versículos 39 y 40, Moisés le dice a su pueblo: aprendan hoy y reflexionen en su mente que Dios es el soberano, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y como Él no hay otro. Aprendan pues hoy y reflexionen en su mente y guarden sus estatutos y sus mandamientos, los cuales Dios nos manda hoy para que nos vaya bien a ustedes y a nosotros y a nuestros hijos, y prolongue nuestros días sobre la tierra. Que Dios sea alabado para siempre. Amén. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 117, alaben a Dios todos ustedes, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su misericordia es inagotable. Él por nosotros está lleno de amor. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, hemos tomado estas dos fracciones de tu palabra para entender el significado de tu culto de adoración. Lo primero que tú nos enseñas, Padre, es a que aprendamos y reflexionemos sobre la enseñanza que tú nos vas a dar el día de hoy. Y no solo eso, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida para bendición propia y para bendición de nuestros hijos y de sus hijos. Padre bendito, enséñanos hoy lo que tú tienes preparado a través de nuestro hermano Fernando, y danos la sabiduría y el poder de tu Espíritu que mora en nosotros para ponerlo en práctica en nuestra vida y ser sal y luz a las demás personas. Y antes de escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, como dice este Salmo 117, queremos alabarte a ti en espíritu y en verdad. Escucha nuestro cántico, que sea como oraciones cantadas elevadas a ti en acción de gracia. Padre bendito, síguenos bendiciendo. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas, incluida esta guerra entre Rusia y Ucrania. La gente clama por paz, Señor, aunque tu palabra dice que en el final de los tiempos asomarán las guerras por todas las partes de la tierra. Nosotros solamente te pedimos, Padre, que tú seas teniendo misericordia de esos dos pueblos y de todo el mundo. Que tus tiempos y tus cosas se cumplan de acuerdo a tu plan y nosotros estemos preparados, Padre bendito, si tú vienes a llevarnos como iglesia a tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día del Señor, hoy y siempre. Amén. Vamos a alabarle al Señor, pongámonos de pie.
haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Dueño absoluto de mi tu ser. Dame la unción del Consolador y el mundo a Cristo puede vivir. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán
fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Señor, gracias porque tú eres lo mejor que podemos tener, mi Dios. Gracias por habitar en nuestro corazón, Señor. Maravilloso que nos regalas, Padre, por escuchar tu palabra y tu bendita palabra, Señor, que es lo que nos guía. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Acabamos de cantar que los que esperamos en Dios, en Jehová, nuevas fuerzas tendremos, ¿no es cierto? Y eso pasa todos los días cuando nos levantamos. Gracias, Señor, y el Señor nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Y más todavía, cuando el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Efesios, que nos llenemos del Espíritu Santo todos los días. Entonces tenemos doble poder. Las fuerzas físicas que nos da Dios, según Isaías, y las fuerzas espirituales para hacer su voluntad, como dice el libro de Efesios. Amén. Amén. Vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestras emociones y nuestra voluntad para escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre en esta mañana, escuchando tu palabra, para que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra y en cada una de nuestras vidas y en cada miembro de nuestra familia, donde quiera que esté. Tanto nuestra familia biológica como nuestra familia cristiana. Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo descubra donde quiera que nos esté. Gracias por el pan nuestro de cada día que tú nos das. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y líbranos, Señor, de todo mal en este día y siempre. Porque tuyo es la gloria, tuyo es el poder, en Cristo Jesús. Amén. Fernando. Gracias, querido pastor, por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Buenos días, congregación. Buenos días, familia cristiana. Buenos días con todos. Un domingo más, un domingo de descanso para la humanidad, pero verdaderamente para el cristiano un domingo más para alimentarnos del mensaje que el Señor ha preparado para cada uno de nuestros corazones. Hemos estado revisando las acciones y las actividades de los apóstoles, el trabajo evangelístico que ellos hacen, los prodigios y señales que ha hecho Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro, y cómo Dios les ha utilizado a todos sus apóstoles y a los que Él ha querido utilizarle para llevar su mensaje, para llevar las acciones que debe hacer la humanidad. También se ha hablado de que cómo se debe leer la Biblia, introducirse en el personaje, hacerse suyo el texto para entenderle de la mejor manera. Pero también se había hablado de cómo debemos orar, una oración individual, una oración en pareja, una oración en familia, una oración en la comunidad cristiana. Y todas estas acciones nos llevan a un camino de fe. Hoy veremos la importancia de la fe.
La palabra del Señor dice, de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, muchas cosas vendrían a tu vida de bendición, ¿verdad? Y eso está en Mateo 17:20. Pero mire lo que el Señor nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. O sea, no quiero esa fe tan inmensa, sino una fe pequeñita, pura y sincera. Hay algunos ejemplos en cuestión de pequeñitos que dicen, los perfumes más caros y más finos y más aromáticos vienen en pequeño. Así, dicen, los que somos pequeñitos también somos buenos, pues, ¿o no? Y en Ecuador toditos somos, pero pequeñitos, pero buenos. El título que le he puesto a este mensaje, queridos hermanos, es la fe comunitaria, la fe resucitadora. Repito, el título de este mensaje es la fe comunitaria, la fe resucitadora. La porción bíblica que vamos a utilizar como referencia, por favor, mis hermanos, mano a las páginas de la Biblia y busquemos el libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a dar lectura a los versículos del 36 al 38. Si ya tienen, por favor, se van colocando de pie para dar lectura a los versículos 36 al 38, por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Listo. La palabra del Señor dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Palabra del Señor. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta porción bíblica que tomamos como referencia hoy. Grandes enseñanzas hay y te pido, Señor, que abras nuestro corazón para recibir cada una de esas enseñanzas y que el Espíritu Santo nos redarguya conforme necesitamos los aquí presentes y los que están en casa, Señor. Sé tú entre nosotros, sé tú aquí, sé tú hablando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. De verdad, el título que reposa en la Biblia dice Resurrección de Dorca. Y va desde el versículo 36 hasta el 43. Y sí, vamos a llegar hasta ese versículo, vamos a llegar hasta el final. Pero vamos a ir desmenuzando versículo a versículo y vamos a ir absorbiendo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Versículo 36. Vamos a repasar. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ubiquémonos. Jope es una ciudad que está ubicada en el Medio Oriente. Luego dice discípula. ¿Por qué se le dice discípula? Porque da a entender que era una mujer que había escuchado hablar de Jehová. Fíjense, había escuchado hablar de Jehová. ¿De manera oral o de manera escrita? Posiblemente conoció a Jesús, porque la porción bíblica es del Nuevo Testamento.
posiblemente conoció a Jesús y su ministerio, lógicamente. Y en el momento que Tabita estaba viviendo en sus años de vida, entonces da a entender que ella conocía, sabía y entendía las escrituras. Y con ese entendimiento, ella andaba, caminaba y se comportaba como una verdadera cristiana. Y con todo este conocer de las escrituras, ella era una bienaventurada, porque se le catalogaba una discípula. Seguimos en el texto. Solamente para continuar, como dice ahí, de Tabita y Dorca, que traducida Dorca, recordemos que las tres principales lenguas antiguas, que ahora se les denomina lenguas muertas, porque han ido desapareciendo de a poco, es el arameo, el hebreo y el griego. Entonces, el nombre de Tabita está en arameo y el texto dice Tabita, que traducida quiere decir Dorca. De arameo le tradujeron al griego, es Dorca. Y si esas dos expresiones lo traducimos al español, a nuestro idioma actual, quiere decir gacela, o sea, fugaz, rápida y todo eso, gacela. Por eso dice traducido, quiere decir Dorca. Ahora, ¿qué características tiene Tabita? Que amaba al prójimo conforme la palabra del Señor. Porque entendía que había que hacer obras para el necesitado, para el angustiado, para las viudas, para los huérfanos. Y esas acciones, esas obras, esas señales y prodigios hacía Tabita. Pero la palabra dice buenas obras y en limosnas. O sea, daba todo su ser y daba todo lo que podía producir en sus bienes materiales y económicos. A tal punto que el escritor de este libro, el libro de los Hechos, que es Lucas, coloca un artículo calificativo a esta sierva del Señor y dice, abundaba, abundante. Esta abundaba en buenas obras, abundaba, imagínense, o sea, cuánto hacía por el prójimo esta mujer. Sin embargo, como todo ser humano en la tierra, si es generoso o no es generoso, si es bueno o es malo, si es creyente o no creyente, Tabita no pudo esquivar la muerte. En el versículo 37 nos dice, y aconteció que en esos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Analicemos. Dice, aconteció que en aquellos días, vamos a ver, una enfermedad, por lo menos unos 2 o 3 días o una semanita una enfermedad. ¿Sí? Solamente para ubicarnos nada más. Y dice, en aquellos días estamos haciendo una referencia con un texto anterior al capítulo 9, en la que Pedro andaba por ahí haciendo el trabajo misionero, el trabajo evangelístico y las obras correspondientes que Dios le había puesto en su corazón. Entonces, esas dos relaciones tengamos en mente. Y normalmente dice, enfermó y murió. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que se hace? Se le prepara para enterrarle. ¿Sí? Imagínense en esa época no había las condiciones de que ahora hay el formol, sino que le lavaban bien y le ponían los mejores aromas
y les envolvían para que ese aroma no salga y permanezca un poquito más en el tiempo de su descomposición. Más la temperatura del oriente, del Medio Oriente, que es alta, entonces vea, la descomposición es rápida. Pero aquí, mire lo que nos dice. La lavaron y la pusieron en la sala. Y vamos a ver por qué hacen eso. ¿Por qué hacen eso? Vamos a ver más adelante. Y le ponen en la sala. Pero los que estaban ahí junto a ella, la palabra no dice si fue soltera o si era casada. Pero miren, si fue soltera, quienes le prepararon fueron sus papitos y sus hermanos. Si fue casada, quienes lo prepararon fue su esposo y sus hijos. Sin embargo, también aquí se juntan quienes le conocían quién era Tabita. Y quienes más eran en un ambiente cristiano, los amigos de la fe, los vecinos de la fe, la comunidad cristiana se juntan en esos momentos. Y da a entender de que no ha muerto una mujer sencilla, una mujer simple, sino que ha muerto una sierva de Dios, una discípula. Y por eso la preparan y la ponen en la sala, no para velarla, sino que como Pedro estaba cerca de ahí y veían y escuchaban lo que Pedro venía haciendo, las señales y prodigios, ellos, los que estaban alrededor de Tabita, tenían fe de que algo hermoso iba a suceder y por eso la tenían ahí. Veamos el versículo 38. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Analicemos esto. Estaba viendo en el mapa dónde queda Lida y dónde queda Jope. Y más o menos hay, en ese entonces, miren, en ese entonces más o menos hay una distancia entre 20 a 30 kilómetros. Y yo hacía análisis de mi entrenamiento militar de que los militares con mochila cargado, equipado y todo para el combate caminamos 4 kilómetros por hora, pero en caminata de militar 4 kilómetros por hora. Si le ponemos que tenía 30 de distancia, más o menos estimo que se demoraron 10 horas en ir a buscar a Pedro. 10 horas. Entonces, Tabita falleció hoy. Los siervos fueron a buscarle al Pedro un día y regresaron al siguiente día. Entonces, Tabita ya estaba 3 días en la sala. ¿Sí? Ya estaba 3 días en la sala. ¿Y en qué condición debería estar Tabita en la sala? Fíjese si estaba fallecida, estaba muerta. Y en el versículo 39 se registra que Pedro hizo caso y fue enseguidita a visitar a Tabita. Y claro, cuando llegó Pedro, normalmente la tristeza que embarga el entorno familiar, los amigos, las amistades, los conocidos, los familiares, le decían quién fue Tabita, les describían quién fue Tabita. Una sierva, una buena mujer, una que hacía caridad, que hacía obra, que ayudaba a todos. Y por esas obras ellos tenían fe de que algo iba a suceder. Algo iba a suceder, pero no sabían qué iba a suceder. Yo pregunto, ¿esa fe que ellos tenían era la fe de su familia directa, la fe de sus amigos, de sus conocidos, del pueblo de Jope mismo, la fe? Entre esa fe, ¿ustedes han escuchado alguna fe negativa? Es decir, yo tengo fe que me van a botar del trabajo. Yo tengo fe que no me voy a ir de paseo.
O sea, nunca hay una fe negativa, pues. No, la verdadera fe es siempre positiva. Siempre es positiva. Y así como la oración que se le hace a nuestro Padre Celestial, la fe también debe estar puesta en los ojos de nuestro Padre Celestial. Y no en el ser humano. Entonces ellos llamaron a Pedro, Simón Pedro, porque sabía que era hijo de Dios. Y que Dios a través del Pedro algún prodigio, alguna maravilla iba a hacer. Pero no era al Pedro como ser humano, sino que por intermedio de Pedro Dios iba a actuar en Tabita. Y todos debemos tener, sino que estoy en ese contexto, todos debían tener una fe genuina, una fe verdadera, porque era un pueblo cristiano, una comunidad cristiana, los que estaban ahí. Porque la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso está en Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso no estaba viviendo el pueblo de Jope con el funeral de Tabita? Por eso mandaron urgente a llamarle a Pedro. Una fe completa, una fe absoluta en Dios, para que su gracia, su bondad, su bendición, su amor nos dé a nosotros y logremos alcanzar lo que pedimos, lo que anhelamos y lo que queremos en nuestras vidas. Eso sí, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Revisemos. Por favor, hermanos, Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Revisemos. Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Si tienen ya, por favor, lean en silencio e indíquenme quién escribió eso. ¿Quién dijo eso? Mateo 18, versículos 19 y 20. Voy a leer en voz alta. Otra vez os digo, si dos de vosotros, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y Jesús miente? No, entonces es una promesa que dicen, vean, solamente dos quiero que se pongan de acuerdo. Claro que cuando yo estoy en comunidad con el Padre, el Señor también me escucha a mí. Pero si yo me pongo de acuerdo con mi esposa para orar por mi hogar, me pongo de acuerdo con Martín y los tres nos unimos para orar por la familia, la palabra dice solamente si dos o más. Y esta es una de las promesas que no debemos apartarlo o menos desecharlo. Júntense, papitos, júntense, abuelitos, júntense, hermanos, júntense, familia, reúnanse para orar. Familia cristiana, reunámonos para orar y recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero entre las líneas de este versículo, dice, otra vez os digo que, otra vez, y me pongo a pensar, digo, Señor, o sea, ¿cuántas veces les dijiste a tus discípulos, a los 12? ¿Cuántas veces les dijiste en el camino por donde ibas y visitabas? Oren, pónganse de acuerdo. ¿Cuántas veces? 1, 5, 7, 7 veces 70. ¿Cuántas, Señor? Y no queremos hacer caso, unirnos con la esposa, con los hijos. Hagamos lo que el Señor nos pide, seamos obedientes. Si queremos conseguir algo de manera familiar, unámonos en familia para orar.
Solamente si dos nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa, imagínense, acerca de cualquier cosa, les será dado por nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa, o sea, si nos desesperamos por trabajo, si nos desesperamos por salud, si nos desesperamos por bienestar, la palabra dice cualquier cosa, hasta con mucho cariño y respeto. Vea, si queremos un par de zapatos, si queremos una camisa para comprarnos, si queremos una tarjeta de Navidad que me agrada mucho, cualquier cosa, tanto de las pequeñitas como de las grandes, pongámonos de acuerdo, oremos con fe y pidámosle a nuestro Padre Celestial. Pasamos al versículo 40 y entonces Pedro llega lo más pronto posible al velorio o a Jope a verle a Tabita, y es tan hermoso lo que dice este versículo 40 que le voy a leer. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Creo que cada uno tiene su forma, su estilo de dar lectura a la palabra. Lo que sí yo he aprendido y que he aprendido en el seminario es de que me han dicho, vea, hermano, respete la puntuación. Nada más, respete la puntuación que está en la Biblia. Y va a ver que tiene otro sentido, otra captación del mensaje. Y para mí, este versículo es una verdadera poesía. Este versículo es para llevarle a una verdadera obra teatral. Es una demostración de amor, de dulzura, de bondad. Y yo estaba pensando en mí, digo, a ver, Señor, yo fui militar. Si le pongo dentro del ambiente militar, ¿cómo hubiera sido Pedro? A ver, señores, cuento 3 y desaparecen. O sea, se fueron de la sala. Y Tabita, cuento 3 y te levantas. Digo, no creo que haya sido así. Pero si le pongo desde otra perspectiva y digo, a ver, hermanos, por favor, abandonen la sala que voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿No? Y ya. ¿Y qué es tan hermoso? O sea, Señor, yo soy tu herramienta especial, porque dice, se pone a orar, ¿no? Señor, yo soy tu herramienta especial. Utilízame y haz tu voluntad, Señor. Si es de levantarle o si debe permanecer durmiendo. Se pone a orar de rodillas, le pide al Dios. Y cuando termina de orar, se acerca y le dice, Tabita, levántate. Y Tabita abre los ojos y le ayuda a levantarse. O sea, es una obra de arte llevada al teatro que jamás puede alguien despreciar esto. Imagínense lo que está escrito aquí. Pónganse ustedes en la situación y condición de Pedro para hacer esta maravilla. Uno de los ingredientes fundamentales para tener plena comunión con Dios es la oración. Y lo he repetido muchas veces en las 2 últimas semanas que he tenido la bendición de estar aquí en el púlpito. Vea, la oración individual es importante. La oración en pareja es importante. La oración en familia es importante. La oración en comunidad cristiana también es importante. La oración en la iglesia, familia cristiana, también es importante. Ahora, orar de rodillas. Vea, al respecto, hay muchos criterios. Sí, y hay que respetar eso. Hay muchas expresiones y una de esas dice, es que, ve, ¿para qué voy a orar de rodillas si el Señor mira los corazones? Tiene toda la razón, mamita. Tiene toda la razón, mi hermano.
El Señor mira los corazones. Particularmente considero que orar de rodillas es un plus íntimo. Es un plus íntimo entre yo y mi Padre Celestial. Es un plus íntimo. Es una reverencia que se le hace adicional a nuestro Padre Celestial. Vean, yo me acuerdo, nuestros papitos, somos creo que de la misma generación. Nuestros papitos cuando nos íbamos ya a dormir, ¿qué nos hacían? Más que todo la mamacita, ¿qué nos decían? Vamos a rezar. ¿Y dónde nos rezábamos? En el cuarto, en la cama, ¿verdad? ¿Y cómo rezábamos ahí? Verán que estoy diciendo antes de que yo sea cristiano. Rezábamos arrodillados al pie de la cama. Siendo católicos. Siendo cristianos, ¿por qué no podemos arrodillarnos? Les comento 3 testimonios hermosos. Los gedeones internacionales a nivel mundial tienen una actitud propia, intrínseca de oración. En todos los países tenemos los gedeones internacionales, en todas las provincias, ciudades. Y cada campamento tiene un día a la semana para reunirse y orar. Y la manera como lo hacen, y lo hacemos, como lo hacemos los gedeones, es oramos de rodillas. Bueno, tuve la oportunidad de hace 5 años visitar una iglesia en Machachi. Iba a ser la presentación de los gedeones. Y cuando llegué, no recuerdo si fuimos con mi esposa, cuando llegamos con mi esposa, sentaditos, o sea, siempre con el tiempito anticipado a la actividad que debemos hacer, sentaditos en la iglesia, los primeritos, chévere. Y cuando la iglesia se iba llenando y todos llegaban, verán, en Machachi todos llegaban a la congregación y los primeritos se ponían de rodillas a orar en la sillita que se iban a sentar. Híjole, y el terno se ensucia. Y cada vez, ¿y vos por qué no te arrodillas, hijo mío? Pum, pum, pum. ¿Por qué no te arrodillas, hijo mío? Y la iglesia se iba llenando y todos llegaban primeramente a orar y luego se sentaban. Entonces también me llegó a mí, sí, Señor, gracias por haberme enseñado. Oré de rodillas y me senté, ahí sí, bien sentadito. Y ahora último, que tuvimos la oportunidad y la bendición de irnos a la Joya de los Hachas. Y fue un miércoles de oración en la que la hermana Catherine nos invitó a la iglesia que ella está asistiendo allá. Miércoles de oración, 7 de la noche. Sí, hola hermanos, que esto, que el otro, la alabanza, una palabra de reflexión y ahora sí vamos a orar. A ver, y el hermano que nos está visitando venga acá y ore con el pastor. Y la hermana que esposa del hermano venga acá y ore con las hermanas de allá. ¿Listos, hermanos? Tiempos de oración. Y toditos de rodillas en las parejas que estaban. O sea, qué hermoso, qué. Solamente la experiencia que uno tiene, eso lo puede describir. Ya. Y salió últimamente en este preámbulo de los 2 años de pandemia, dice, cuando oro de rodillas, estoy más cerca a Dios. Hijo, cuando oro de rodillas, estoy más cerca a Dios. Wow, interesante. Yo le pregunto, ¿cómo ora usted, mi hermano? ¿Cómo ora usted, mi hermana? ¿Ha probado orar de rodillas o lo hace de rodillas? ¿Usted recuerda cómo oró Jesús? Si no recuerda, Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Lo que describe aquí son momentos antes de que Jesús sea tomado prisionero, antes de ser juzgado
humillado, crucificado, muerto y resucitado. ¿Qué nos dice? Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ay, Señor, miremos las maravillas que está en este texto. Primero, Jesús, siendo hijo del Padre Celestial, se postra ante el Padre con reverencia, con respeto. Siendo el Hijo de Dios, ¿quién? De la potestad que tenía, se hizo carne. Abandonó todo. Y siendo carne y sabiendo lo que iba a suceder, se postró y le oró a su Padre Celestial. ¿Y nosotros quiénes somos para no postrarnos? O, entre comillas, ¿qué corona tenemos para no arrodillarnos? Otra enseñanza más aquí en este versículo. Que siendo hijo y sabiendo lo que iba a suceder, le dice: si es posible, pasa de mí esta copa amarga, este trago amargo. Si es posible, papito lindo, pásame de mí este trago amargo. Y nosotros cuando pedimos, declaramos tantas cosas, que yo declaro sanidad, que yo declaro bienestar, que yo declaro crecimiento económico. Si el Hijo del Padre le está diciendo: si es posible, papito, pasa de mí esta copa. ¿Y cómo nos atrevemos a declarar que te sano, a declarar que vas a ser próspero, a declarar que te va a ser? ¿Cómo nos atrevemos a decir esas blasfemias? ¿Cuántas veces oró Jesús en ese momento? Vea, seguidito en el versículo 42. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por eso es que en esta iglesia, dando gracias a Dios, vea, cuando leemos la palabra y la entendemos: Señor, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Y el ser humano debe entender que es la voluntad del Padre Celestial, del Creador de todo lo que está aquí. Ahora, vean, vamos a hacer otra lectura. Por favor, Isaías 38. Y con esta lectura vamos a comparar. Isaías 38, versículos del 1 al 5. Isaías 38, versículos del 1 al 5. Ustedes me corrigen si estoy leyendo mal, pero es la palabra del Señor la que está hablando ahora y siempre. Dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, morirás y no vivirás, vean. Morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Si Ezequías estaba enfermo, estaba postrado en la cama, claro, o sea, miró hacia la pared y oró. No se arrodilló, pero oró de otra manera, que no le impedía la enfermedad que tenía. Seguimos. Y dijo: oh Jehová, te ruego. Recordemos lo que dijo Jesús: si es posible.
hágase tu voluntad. Aquí dice, te ruego, te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y Jesús fue menos que Ezequías? Jesús no andó en integridad. Seguimos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Pero padre, o sea, a Ezequías le das 15 años y a tu hijo no lo das ni un día más. Pero esa es la voluntad del Padre. Entendamos bien, esa es la voluntad del Padre. Agradable y perfecta. ¿Y cómo se puede calificar entonces esto? Que el Padre prefirió más a Ezequías que a su hijo. Que el Padre tiene preferencias por algunos y no por otros. Y que el Padre a unos sí complace las peticiones y a otros no complace las peticiones u oraciones. Fíjese, Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Y sabe que atrás de esa voluntad hay un propósito, un gran propósito, agradable y perfecto. La voluntad del Padre llega el día exacto, a la hora precisa, en el momento oportuno. El propósito de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para exaltar su nombre. Y eso está en Filipenses 2, versículos 9 y 11. Voy a dar lectura o me ayudan ustedes. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, mis hermanos. Sé que están entonces poniéndome atención. Ese fue el propósito de la muerte de Jesús. Pero también tuvo otro propósito en Ezequías, porque era un pueblo que estaba devastado y le permitió vivir 15 años más, es decir, gobernarles 15 años más y orientarles al camino que deben estar, caminando tras la cruz o caminando en obediencia, en ese entonces en obediencia al Padre Celestial. A todos los elegidos, a usted mi hermana, a usted mi hermano, a todos los elegidos, Dios nos utiliza como herramienta especial, como herramienta de esperanza y como herramienta de fe. Ahora sí, volvamos a la porción bíblica de referencia. Oye, la voluntad del Padre es hermosa, ¿no? Y nosotros a veces reprochamos. Pero bueno, volvemos a la porción bíblica. El tema es que Pedro resucita a Tabita. Y en el texto 40 me pregunto, ¿cómo oró Pedro? Y la respuesta está otra vez en Mateo 21, versículo 22. Dice, me pongo en la posición de Pedro y voy a resucitar a Tabita. ¿Qué debo pedirle al Señor? Que me utilice.
Y la respuesta está en Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Cómo ora usted, mi hermana? ¿Creyendo o no creyendo? ¿Cómo ora? Creyendo, ¿verdad? Voy a leer Santiago 1:6. Si pueden registrarlo, hágalo para que luego en casa lo puedan revisar. Santiago 1:6. Dice la palabra del Señor. Que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, le resumo al resto, el que duda, pailas. Le resumo lo que dice el que duda, pailas, punto, se acabó. Pero aquí la palabra dice, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda, pailas. Usted léale en casa qué es lo que sigue ahí. Ahora le pregunto, mi hermano, ¿cómo pide usted? ¿Con duda o sin duda? ¿Con fe o sin fe? Vamos otra. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, esto nos da a entender de que el Señor sabe qué es lo que necesitamos, cuánto es lo que necesitamos. Y en el amor de nuestro Padre Celestial, Él nos da lo justo y lo necesario. A la hora que es y en el momento adecuado. Nos da todo. Pero aquí dice, pedís mal porque pides para vanidad. Entonces, esas cositas de vanidad, dejemos a un ladito y centrémonos en lo que verdaderamente necesitamos. Como padre, como pareja, como familia. Pidamos lo que necesitamos y el Señor, vea, el Señor abre la ventana de los cielos y nos da hasta que sobre y abunde. Los familiares de Tabita dudaron entonces. No dudaron, le estaban esperando a Pedro. La comunidad cristiana de Jope dudó. No, porque estaban en oración y estaban pidiendo, porque algo tenía que hacer Tabita todavía. ¿Pedro dudó al orar? No, pues porque es un siervo del Señor y los siervos no dudamos. Los siervos no dudamos. Pedro le ayudó a ponerse de pie, lo sacó de la sala y a todos los que les había dicho salgan por favor un ratito, les presentó a Tabita. He aquí Tabita. Imagínense cómo sería el gozo de esa comunidad cristiana. ¿Y con qué propósito se produjo esto? La resurrección de Tabita. Veamos el versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope. ¿Qué es notorio? La resurrección de Tabita. Y muchos creyeron en el Señor. O sea, en ese entonces debían ver para creer. Doy gracias al Señor que yo no vi esas cosas, pero escuché. Y estamos aquí creyendo en el Señor. Amén. Justamente los prodigios y señales que se hacían fueron para que la gente, viendo, crea en el amor del Padre y se convierta. Ahí va una pregunta de examen. ¿Quién de ustedes ha visto una resurrección? A ver, manitos levantadas, manitos levantadas. Vamos a ver si coincidimos. Vamos a ver si coincidimos. Esa poca fe. Miren, yo lo he visto.
Vi resucitar a un varón que andaba muerto hace 50 años. Un varón que vivía en el mundo, en la oscuridad, en el pecado. Hace 10 años, ese varón volvió a nacer, reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida, según Romanos 10, versículos 8 al 10. Volvió a nacer y vive en Jesucristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Salió de la oscuridad, de las tinieblas, y hoy puede ver la luz a través de la palabra del Señor. Salmos 119. Está en este mundo, pero no pertenece al mundo. Juan 15:19. Caminamos con vida, camina con vida y vida en abundancia y camina para vida eterna por la gracia y bondad del Padre Celestial. Juan 10:10. Ese varón soy yo. Porque leemos la Biblia, porque leo la Biblia y medito en ella de día y de noche. Creemos en las Escrituras, vemos testimonios, escuchamos bienaventuranzas. Somos parte de un pueblo elegido, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Porque creemos en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos redarguye en cada paso que damos. Amén. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Familia cristiana, querida congregación, hermanos que nos escuchan y nos ven. Estamos aquí en la faz de la tierra viviendo un día más por el infinito amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Lo único que Él pide es que oremos sin cesar, que demos gracias por todo, que tengamos fe como un granito de mostaza, que seamos testimonios de vida en el entorno familiar, laboral, académico y social. Nos pide que leamos la Biblia, meditemos, reflexionemos, analicemos, critiquemos positivamente en ella de día y de noche. Al leer la Biblia, adéntrese en el texto, haga suyo el personaje, respete la puntuación y el Espíritu Santo le dará entendimiento. Y cuando estemos en la Biblia, tengamos fe de todas las promesas que existen para nosotros. Tengamos fe como un granito de mostaza. Tengamos fe personal, tengamos fe en pareja, tengamos fe en familia, tengamos fe en comunidad, como hasta ahora esta iglesia, familia cristiana lo ha tenido. Tengamos una fe comunitaria, tengamos una fe resucitadora. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias te quiero dar, Padre amado, por haber puesto esta palabra en mi corazón, Señor. Tiempos han pasado 2 años y aquí estamos, Señor. Por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, invictos a la enfermedad, rebosantes y gozosos de tus bendiciones y tus promesas cada día que nos permites vivir, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Somos débiles y podemos resbalar,
tropezar y más aún caer, mi Dios. Pero sé que cada día caminamos cogidos de tu diestra, Señor, y nada ni nadie podrá afectarnos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ponerse de rodillas. Me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué significaba ponerse de rodillas? Y Fernando nos llevó a Mateo 26:39, y el Señor Jesucristo prácticamente da la explicación. Él estaba en Getsemaní, a horas de ir a la cruz, y veía que tenía muchas cosas más que hacer, y se pone de rodillas y llora, gotas como de sangre. ¿Y qué significaba eso? Ponerse de rodillas significa someterse a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso el Señor Jesús dice: Señor, si es posible pasar esto, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Dios tiene un propósito en todo y las cosas se hacen con un propósito. Jesús tenía que ir a la cruz ese Viernes Santo, ese viernes de Pascua, y no podía pasarse de ese día. Y entonces, él siendo Dios entendió, se puso de rodillas y le dijo: Padre, hágase tu voluntad. Ponerse de rodillas significa eso. Cuando ya nosotros hemos agotado todas nuestras fuerzas en oración, ¿no es cierto? Nos ponemos de rodillas y ¿qué le decimos? Padre, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él va a poner paz en nosotros. Yo fui un día sábado a una reunión de los Gedeones y me llamó la atención que ellos se ponían de rodillas. Yo no puedo ponerme de rodillas por mi situación de la prótesis, pero entendí lo que ellos querían hacer con eso. Señor, sometemos nuestras vidas a tu voluntad. Y eso es lo que debemos entender aquí. ¿No es cierto? Si dos o más estamos reunidos en el nombre del Señor, ¿qué nos dice Fernando? Pongámonos de rodillas, físicamente si podemos, o en espíritu si no podemos, para hacerle entender a Dios que vamos a aceptar cualquier respuesta, porque sabemos que esa es la voluntad de Él. Amén. Amén. En el caso de Tabita, como dice Fernando, ella tenía que resucitar para que la gente en Jope, gente que no era creyente, vea que Jesucristo es el Señor y se convierta. Hoy ya no es necesario eso, porque Fernando nos concluyó de una manera espectacular. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahora mora en nosotros. El momento que reconocimos a Jesucristo como Señor, resucitamos todos y somos el mejor milagro que la gente puede ver. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Qué lindo mensaje, gracias Fernando. Recordar es volver a vivir. Chévere el mensaje. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y como dice Tabita, nuestras limosnas, para glorificar el nombre de Dios. Voy a pedir a Rocío, por favor. Bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. El Señor nuestro Dios le habló a su siervo Moisés y le dijo: Siervo mío, háblale a tu hermano Aarón y a sus hijos, que son mis sacerdotes, y diles que cuando bendigan a mi pueblo,
lo hagan de esta manera. Familias de Familia Cristiana de la comunidad. Que el Señor nuestro Dios nos siga bendiciendo y siga guardando nuestro camino día a día. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia de cada uno de nosotros y de cada miembro de nuestra familia. Que el Señor nuestro Dios alce sobre cada uno de nosotros su rostro y sobre todo nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como familia cristiana de la comunidad respondemos en el nombre de Jesús. Amén. Una bendecida semana, mis hermanos. Amén.